Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comicsmen. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este recopilatorio Marvel Deluxe que tenemos aquí. Se trata del Spider-Man Tormento y Máscaras por Todd McFarlane de Marvel Comics México. Y bueno, pues lo que tenemos aquí el día de hoy es un verdadero monstruo de publicación, la serie que Marvel Comics le diera en exclusiva a uno de sus entonces dibujantes superestrella, Todd McFarlane. Y créanme que se puede decir mucho de Todd McFarlane. Fue y sigue siendo todo un personaje de enorme importancia dentro de todo el mundillo. Su meta no solo fue el posicionarse fuertemente como creador de cómics corporativos, ese solo fue el inicio de su carrera. Su siguiente paso tras dibujar Spider-Man fue Spawn, su cómic de autoría propia, y a partir de ahí incursionó como empresario en múltiples campos, innovando especialmente dentro del mercado de figuras de acción, pero también introdujo a sus personajes de Spawn en el cine y la televisión. Especialmente la serie animada de Spawn para la cadena HBO es muy buena y muy recomendable. En fin, hasta en lo deportivo incursionó cuando compró un equipo profesional de hockey en los años 90. Y ya si hablamos de hoy en día, McFarlane continúa bastante vigente con proyectos de una próxima película de Spawn, además de que hace no mucho acaba de realizar un proyecto crowdfunding para financiar una figura de acción remasterizada de Spawn, donde recaudó casi $3.5 millones. Así que negocios sí sabe hacer el señor, sin duda alguna. Y gran parte de la enorme fama y popularidad que alcanzó este autor se debió a su trabajo en obras como la que tenemos aquí. La edición deluxe de Spider-Man Tormento y Máscaras consta de 272 páginas y contiene 11 cómics. Solo uno de ellos no es dibujado por McFarlane debido a que forma parte de un crossover de Spider-Man con el entonces título del equipo mutante X-Force. El tomo, al ser formato deluxe, obviamente se presenta con pasta dura y su cubrepolvo. Y bueno, pues, ¿qué podríamos decir de esta portada que no se haya dicho ya? Creo que fácilmente está entre las portadas más conocidas de Spider-Man y sin duda debe de ser el dibujo más reconocido que tiene Todd McFarlane en su haber. Esta pose de Spider-Man ha sido copiada, parodiada y referenciada por una cantidad importante de portadas dentro de distintas series y compañías de cómics. El mismo McFarlane se ha hecho auto-homenaje varias veces, comenzando con la portada número 13 de esta misma serie, número que afortunadamente viene aquí incluido. Esta versión que tenemos aquí fue recoloreada digitalmente con el objetivo de darle más realce para la edición deluxe y siento que sí cumple con su cometido. El lomo de la edición cuenta con el título completo del tomo, así como con el logotipo de Marvel por un extremo y el dibujo de una araña hecha por McFarlane en el otro. En la contraportada tenemos la ilustración correspondiente a la portada del número 7 de la serie, cómic que cuenta con la aparición especial de Ghost Rider. También tenemos una breve explicación sobre lo que podemos esperar dentro del recopilatorio. Todo eso aunado al precio de 369 pesos que tiene esta edición deluxe. Sin embargo, este solo es el cubrepolvo, el cual removeremos en un instante más para que podamos apreciar el diseño de cubierta. Y debo decir que me encantó este diseño. Este dibujo es el desplegado inicial de 2 páginas que aparece en el Spider-Man número 1, también recoloreado digitalmente. Está impreso sobre un acabado mate y el fondo en color negro le da un realce importante a la ilustración. Se ve estupenda. En la esquina superior izquierda vemos que incluyeron el nombre completo de la obra, Spider-Man, Tormento y Máscaras por Todd McFarlane. El cubrepolvo, ya desplegado de manera frontal, se ve de esta manera, presentándonos un estupendo trabajo de diseño. Ya internamente, el cubrepolvo nos muestra en las solapas información sobre el autor y las historias que veremos aquí incluidas. Todo esto acompañado de un dibujo de Spider-Man portando su traje negro. Cabe mencionar que si desplegamos las solapas veremos otra versión de la portada del número 7 de esta colección con Spider-Man y Ghost Rider. Además de todo lo anterior, recordemos que las ediciones deluxe son de un mayor tamaño que las ediciones regulares, como podemos ver en este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a abrir el cómic e iniciamos con hojas de presentación, los créditos autorales y editoriales, para posteriormente encontrar una introducción por parte del entonces editor de la serie de Spider-Man, Jim Salicrup, donde nos ofrece detalles por demás interesantes sobre lo que fue su experiencia trabajando con McFarlane durante aquellos años.
Algo importante de mencionar es que esta edición de Tormento y Máscaras no trae toda la obra de McFarlane dentro de este título de Spider-Man. Originalmente, el último número del artista fue el número 16, sin embargo, el número 15 no fue realizado por él, dándonos un total de 15 números de su autoría dentro de esta colección. De esos 15 números, aquí se incluyen 10, del 1 al 7, más el 13, 14 y 16. Se omitió por completo el arco argumental llamado Perceptions, el cual tiene como estrella invitada a Wolverine. En retrospectiva, una de las cosas que podemos darnos cuenta que McFarlane intentó hacer con toda esta serie fue darnos un preámbulo sobre los temas que más o menos deseaba incluir en lo que un par de años después sería su cómic de Spawn. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues las temáticas, los personajes invitados, los villanos e incluso los escenarios son reminiscentes a todo lo que después se tocaría en Spawn. Callejones sucios y oscuros, sitios subterráneos como las alcantarillas, monstruos de todo tipo, magia negra, demonios, muchas peleas y una que otra escena sangrienta o grotesca por aquí y por allá. Eligió como villano de su primer arco argumental a Lizard, uno de los villanos más monstruosos que tiene Spider-Man, y lo endulzó todo con la aparición de una bruja, la hechicera vudú Calypso. Como dije, temáticas muy orquestadas y que se engalanan con escenas como esta que vemos aquí. McFarlane jamás dejó pasar la oportunidad de hacer desplegados impactantes en las páginas 2 y 3 de todos estos cómics. En la página siguiente, y como transición de la sangre que Lizard acababa de derramar, como podemos ver por acá, por toda esta zona, nos topamos con mermelada untada en un pan tostado que Peter estaba desayunando. Por alguna razón siempre se me hizo ingeniosa esta escena. McFarlane nos manejaba muy presente la relación matrimonial de Peter y Mary Jane, brindándonos momentos de convivencia como estos que estamos viendo entre la pareja, los cuales siempre eran muy agradables de leer. Pero ya saben, años después en Marvel dijeron que esto del matrimonio estorbaba y ya sabemos cómo acabó todo. Y hablando de Mary Jane, una de las cosas más características que nos manejaban con ella era su particular forma de lidiar con la doble vida de Peter y la incertidumbre que sentía sobre si éste llegaría vivo o no a casa cada vez que salía a ser Spider-Man. Mary Jane optaba por salir, bailar y distraerse en lugar de pasar la noche preocupándose. Es un aspecto que le otorga bastante personalidad al personaje, así como realismo hasta cierto punto. La gente suele manejar el estrés de muy distintas maneras. Algo que sí es muy notable del run de McFarlane aquí es que sus desplegados y arte de interiores eran muchas veces superiores a sus portadas, como podemos apreciar en esta comparativa. La última página del número 2, aquí del lado izquierdo, nos presenta un Lizard monstruoso y amenazante que se lanza a atacar a Spider-Man. Y, en contraste, la portada del número 3 que tenemos de este otro lado como que no impacta demasiado. ¿O ustedes qué opinan? En algunas ocasiones, Todd McFarlane ha mencionado que uno de sus trucos recurrentes para la creación de escenas impactantes era utilizar el recurso de añadir escombros. Y justo aquí podemos ver un ejemplo. Creas una escena de batalla que impacte y le añades gran detalle utilizando, pues, escombros. Él decía que este tipo de recursos, además de verse bien, reducen tiempos, así como el riesgo de ser corregido por tu editor, ya que según él, nadie nunca va a decirte que estás dibujando escombros incorrectamente. Y sí, sin duda tiene razón. Otro ejemplo de la utilización de ese recurso de los escombros podemos verlo aquí mismo, donde Spider-Man se encuentra envenenado, malherido y en posición fetal sobre un montón de basura. La escena impacta desde luego, y lo de la posición fetal es simbólico para lo que veremos en la siguiente página. Nos encontramos con la versión de Todd McFarlane sobre el origen o nacimiento de Spider-Man en estas dos páginas. El artista nos da su propio punto de vista sobre todo lo ocurrido en el Amazing Fantasy número 15. Y vean nada más esta imagen ligeramente grotesca de un supuesto Kraven el cazador zombie y faltándole parte del cráneo. Obviamente es una alucinación que Spider-Man está teniendo, pero la temática Kraven está muy presente durante la saga de Tormento debido a la sociedad que este mantenía con la hechicera vudú Calypso.
El número 6 ya da inicio a la saga Máscaras, y como podemos apreciar, también se seleccionó a un villano monstruoso, Hobgoblin, personaje que en estos tiempos estaba poseído por una entidad demoníaca de la cual eventualmente se desharía, dando origen al personaje llamado Demogoblin. Ya saben, así es esto de la continuidad dentro de los cómics de superhéroes. Un aspecto muy revolucionario que McFarlane le aportó a Spider-Man durante su época con el personaje fue la enorme cantidad y detalle que hacía al dibujar sus telarañas, tanto que llegó a considerarse uno de sus sellos distintivos, el cual incluso se mantiene al día de hoy. McFarlane estaba muy consciente de esa exageración que a propósito hacía en cuanto a las telarañas, e incluso en este panel de la izquierda que tenemos aquí, se da el tiempo para reírse de sí mismo con Spider-Man diciendo: pero bueno, hora de jugarle en serio a lo del superhéroe. Si antes no me atoro con esta telaraña, ¿por qué disparo tanta? Como vimos en la contraportada de esta edición, Ghost Rider funge de estrella invitada, reforzando esa temática de monstruos y magia que McFarlane abordó durante toda la serie. Este Ghost Rider es el segundo, Danny Ketch, uno de los personajes Marvel de los 90s más populares que hubo. Aparecía por todos lados y su concepto y actitud iban muy de la mano con lo que estaba de moda en aquella época. Personajes inclinados a un área más gris en cuanto a la moralidad de sus acciones, en otras palabras, más antihéroes. Otros ejemplos de personajes así serían Venom y Wolverine, y es indudable que esos dos envejecieron de mejor manera como personajes que Ghost Rider. Y bueno, pues esta ilustración que vemos aquí del lado izquierdo es la primera vez que se homenajeó la portada del Spider-Man número 1, y fue el mismo McFarlane el encargado de hacerlo. Esta portada pertenece al número 13 de la serie y francamente llama poderosamente la atención. Ya casi para su salida de Marvel, McFarlane decidió volver a utilizar el traje negro en el Hombre Araña, atuendo que usaba el personaje cuando el artista comenzó a dibujarlo en el número 298 de Amazing Spider-Man allá por 1988. Cabe mencionar que esta imagen fue la que usaron como portada variante para esta misma edición deluxe. El cómic número 13 de Spider-Man da inicio a una historia de 2 partes titulada Sub-City, en donde varios vagabundos de la ciudad comienzan a desaparecer de manera misteriosa. Spider-Man obtiene pistas sobre el paradero de estos vagabundos y debe adentrarse a las alcantarillas de Nueva York para averiguar más al respecto. Esta es la excusa que nos brindan para que el personaje vuelva a usar su traje negro, argumentando que el color del traje será una ventaja en contra de lo desconocido que va a encontrar allá abajo. Aunque quien no recibe para nada bien este argumento es Mary Jane, quien se molesta con Peter ya que el traje le trae recuerdos muy desagradables de Venom y todo lo que este personaje la hizo sufrir. Después de la discusión entre la pareja y dándose cuenta que, en efecto, usar el traje negro en un ambiente oscuro protegería más a su esposo, a Mary Jane no le queda más remedio que acceder. Comenzamos a tener bastantes, pero bastantes desplegados de Peter haciendo gala de su antiguo traje como este que vemos por aquí. O este otro, y es que obviamente el traje negro requiere muchos menos detalles en su dibujo que el traje clásico de Spider-Man, así que esto fue más que bien aprovechado por el artista. El antagonista de Sub-City fue Morbius, quien para estas alturas de su continuidad en el universo Marvel se le intentaba posicionar todavía más como un antihéroe del estilo de Blade o Ghost Rider y otros personajes con temáticas similares. Y bueno, pues concluimos el trabajo de Todd McFarlane en Spider-Man con el número 16, cuya portada podemos apreciar aquí mismo. A este tipo de cómics se les conoce como estilo flipbook o también reciben el nombre de cómics sideways, laterales o de costado. Pero no se preocupen, ya que los desplegados en las páginas 2 y 3 a los que McFarlane los tiene acostumbrados no paran, solo cambian de posición. Este dibujo de Juggernaut es impresionante. Al artista se le daban muy bien los personajes demasiado corpulentos, como vimos durante todo su run en The Incredible Hulk, así como cuando dibujaba personajes como la Mole o al mismo Venom en múltiples ocasiones. La historia que nos presentan es un crossover con el entonces título de X-Force, dibujado por el artista Rob Liefeld, quien a los pocos meses posteriores a esta mancuerna se convertiría en socio de McFarlane para iniciar la empresa Image Comics, dedicándose a publicar cómics y personajes de creación propia.
Como dato curioso, este cómic no logró envejecer muy bien, que digamos, en cuanto a su trama se refiere. Los eventos involucran un atentado con explosivos que destruyen buena parte de las Torres Gemelas en Nueva York, como podemos ver aquí mismo. Y ya todos sabemos los lamentables sucesos reales que ocurrirían años después, el 11 de septiembre de 2001, así que bueno, tema bastante sensible. La historia llega a su conclusión en el número 4 de X-Force, aquí incluido, escrito por Fabián Nicieza y dibujado por Liefeld. Este cómic presenta el mismo formato sideways que el Spider-Man número 16, mostrándonos el resto de la batalla entre X-Force y Spider-Man contra el Juggernaut. El deluxe no cuenta con demasiados extras, solo incluye las portadas de los números 1, 13, además del número 2 que tenemos por acá de la serie de Spider-Man, como podemos apreciar aquí mismo. Spider-Man, Tormento y Máscaras es una absoluta recomendación, a pesar de haber hecho omisión absoluta de los 5 números de la serie donde sale Wolverine. De cualquier modo, el material incluido es lo bastante bueno para atraparte y el arte de McFarlane difícilmente pasará de moda. Es impresionante aún hoy en día. Lo recomendamos ampliamente. La presentación, acabados y el material incluido cumplen con lo prometido. Necesitamos más ediciones de este estilo en nuestro país. Material clásico hay de sobra y a como están las cosas actualmente en cuanto a material nuevo, sin duda lo necesitamos. Lo recomendamos ampliamente. Marvel Deluxe, Spider-Man, Tormento y Máscaras por Todd McFarlane. Adquiéranlo, de serles posible, no se van a arrepentir. Recuerden que anda circulando también la portada variante del traje negro, cosa que siempre es un plus. Y bueno, pues en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es @ComicsMenPodcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.